Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les damos una calurosa bienvenida a este tercer conversatorio del ciclo Geografías Críticas de Chile, post-pandemia, momento constituyente y desafíos territoriales, por el Magíster de Geografía de la Universidad de Chile. En esta oportunidad se abordará la temática de miradas multiescalares a los desafíos actuales y futuros de la variabilidad y el cambio climático a través de un conversatorio con 5 especialistas académicos y profesionales. Y para comenzar, bueno, les pedimos a mantener los micrófonos apagados para escuchar bien y a través del chat a participar, lo que luego al final del conversatorio estaremos leyendo y transmitiendo para posteriores preguntas a los expositores. Cada expositor cuenta con un máximo de 10 minutos y a los 3 minutos restantes le estaremos avisando a través de mensaje. Entonces, en primer lugar, estamos con el profesor Andrés Rivera. Andrés se graduó de geógrafo en 1989 y del magíster en geografía en 1997 en la Universidad de Chile. En el año 2004 obtuvo el grado de doctor en el Centro de Investigaciones en Glaciología de la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Andrés ha dedicado toda su carrera académica de la investigación de glaciares, su comportamiento reciente y su respuesta al cambio climático. Y en la actualidad concentra su estudio en los glaciares de montaña de los Andes de Chile Central, en los glaciares desprendentes del campo de hielo patagónico sur y en el estudio de lagos subglaciares en la Antártica Occidental. Y en este conversatorio, Andrés hablará sobre las deficiencias de datos en zonas remotas y de alta montaña, lo que impide hacer una buena validación de modelos que expliquen las respuestas glaciares a cambios climáticos en curso. Entonces, bienvenido, Andrés. Te damos la palabra. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder participar de este conversatorio y contar un poco de lo que yo trabajo y de los desafíos que tenemos para el estudio de los cambios climáticos y de los glaciares en particular, que es el tema de mi investigación. Voy a compartir una presentación, no sé si ustedes la ven. No sé si se ve. Se ve bien. ¿Una presentación? ¿Sí? Sí. Sí, se ve bien. Ya. Entonces, estoy hablando de los desafíos climáticos y glaciológicos para Chile, en particular en Patagonia. ¿Ya? Este es un tema que yo he estado trabajando hace muchos años, porque Patagonia es la región de Chile donde hay más glaciares y donde en las últimas décadas se ha visto una pérdida de masa gigantesca, la más grande, una de las más grandes del planeta. Y si ustedes no sé si alcanzan a ver ahí en esa diapositiva, ven todas las regiones glaciológicas del mundo, pueden constatar que en los Andes del sur de Chile, en particular de Patagonia, eh, son uno de los glaciares que tienen mayores pérdidas de masa a nivel global, y por lo tanto son la región del hemisferio sur que más contribuye al aumento global del nivel del mar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el campo de hielo sur? ¿Por qué es importante estudiar el campo de hielo sur? Bueno, casi la mitad de los glaciares de Chile están ahí, están en el campo de hielo sur. Estamos hablando de unos 12.000 kilómetros cuadrados de hielo, más de 48 cuencas que se desprenden hacia ambos lados de los Andes, hacia el lado argentino, hacia el lado chileno. Muchos de ellos son glaciares desprendentes, o sea que producen témpanos en fiordos o en lagos, y tiene un volumen total de más de 3.000 kilómetros cúbicos de hielo. Entonces, Andrés, perdón, ¿podrías poner la presentación en modo de presentación para que se vea mejor, digamos, la imagen? Claro, ahí sí. Ah, yo pensé que estaba en modo presentación. No. Ya, ¿ahora sí? No, todavía no. Ah, todavía no, disculpen. Déjame ver cómo lo arreglo. Entonces, estaba comentando que los campos de hielo en la región sur, que es esta línea café que está aquí, es la región englaciada, una de las regiones englaciadas del planeta que tiene la mayor contribución
acumulada de balances de masa negativos a nivel global. Esta línea en café que está aquí. Esto es Alaska, qué sé yo, Canadá y otras regiones. Entonces, los Andes del sur de Chile, en particular los de Patagonia, son una de las regiones que más contribuye al aumento del nivel del mar global. Solamente superada en términos volumétricos por Alaska. Entonces, esa es la razón principal por la que es importante estudiar esta región, que tiene la mitad de los glaciares de Chile. O sea, Chile tiene unos 24.000 kilómetros cuadrados de hielo, y el campo de hielo sur tiene 12.000 kilómetros cuadrados de hielo. O sea, es más de la mitad de los glaciares de Chile. Y estos glaciares desprenden témpanos en fiordos, en lagos, y tienen espesores de más de 1.600 metros, y tienen velocidades de más de 20 metros por día en algunos casos. Y es el imaginario colectivo que uno tiene de los glaciares en Chile. Cuando cualquier persona habla sobre glaciares, la primera imagen que se viene a la mente es San Rafael, es el Grey en las Torres del Paine, son estos grandes glaciares que producen témpanos. Y son estos glaciares los que están experimentando los mayores cambios de Chile. Entonces, si uno ve, por ejemplo, los cambios de área que ha tenido el campo de hielo sur desde el año 45 al 2019, se ve que tenemos pérdidas de decenas de kilómetros cuadrados por año. O sea, en promedio, entre el 2000 y el 2019, Campo de Hielo Sur perdió casi 35 kilómetros cuadrados por año. Entonces ustedes comprenderán de que es una cifra gigantesca si uno lo compara con todos los glaciares que hay en el norte de Chile. En todo el norte de Chile hay del orden de 180 kilómetros cuadrados de hielo. Entonces, resulta que en 6 años, en 5 años, se fueron prácticamente todos los glaciares del norte de Chile en Patagonia. No sé si me explico. Y en términos volumétricos, ¿para qué decir? Entonces, bueno, estos cambios, para más remate, se están acelerando. Entonces, acá tenemos una imagen de las pérdidas de masa en Campo de Hielo Sur entre el año 2000 y 2012 versus el 2012 y 2016. O sea, hay un gigantesco aumento, una aceleración de estos cambios. ¿Y cómo podemos estudiar esos? Porque no hay datos. Entonces, en la región precisamente donde no hay datos, no hay estaciones meteorológicas y hay muy pocas observaciones directas en terreno. Entonces, bueno, uno lo que usa son los exploradores climáticos, por ejemplo, los del CR2 que están aquí a la derecha, y estos otros exploradores climáticos de Argentina. Pero si uno ve qué hay de datos, son muy pocos. Hay muy pocas estaciones que están en estas bases de datos a las cuales uno puede acceder. Y por lo tanto, no hay una representación eficiente en estas bases de datos de lo que está ocurriendo a nivel espacial en estos glaciares. Y el problema principal es en la alta cordillera. En la parte alta no hay estaciones, y por lo tanto lo único que nos queda para poder entender lo que está ocurriendo ahí es meterse con modelos climáticos. Pero los modelos climáticos, como ustedes y los climatólogos mejor entenderán, tienen resoluciones bastante groseras, de medio grado o un cuarto de grado, de 5 kilómetros cuando mucho. Y con eso, lamentablemente, uno no puede estudiar, no puede entender lo que pasa con los glaciares. Entonces, uno lo que tiene que hacer al final es extrapolar o tratar de hacer un downscaling de estos grandes, de estos modelos climáticos, como ERA5, como MERRA2 o como el CR2MEP, tratar de hacer un downscaling para poder entender lo que pasa a nivel más local. Y claro, ahí uno ya puede generar algunas tendencias, puede tratar de entender algunos fenómenos, pero la falta de datos en altura y en estas zonas remotas impide hacer una buena calibración, una buena validación de estos modelos. Y por lo tanto, hay mucho de elucubración en el fondo y no podemos hacer proyecciones que sean eficientes. Entonces, uno de los principales desafíos que yo quiero plantear en este conversatorio es que para poder abordar los cambios que se están observando en los glaciares de Chile, en el clima de Chile, se requiere más data, más una red de mediciones en zonas remotas, en altura, que es uno de los temas principales que a mí me interesa en particular, de libre acceso, que sean validadas, que sean controladas y que permitan hacer, por lo tanto, modelaciones más efectivas. Y eso es un esfuerzo que debiéramos hacer en forma coordinada entre Chile y Argentina, con muchas variables, ¿ya? Con las temperaturas, para medir precipitaciones, para medir una serie de otros parámetros que son fundamentales para saber
si realmente cuánta es la precipitación sólida que está cayendo, si hay tendencias de aumento, si hay tendencias de descenso en las precipitaciones, etc. Y este tipo de estaciones son caras, este tipo de estaciones requieren una logística muy compleja, y por lo tanto es fundamental aquí el rol del Estado, que financie a través de los organismos públicos estas redes, ¿ya? Que solo las pueden montar instituciones como universidades que tienen la experiencia, que tienen los técnicos, pero que muchas veces no tienen el financiamiento. Entonces, este es un gran desafío que yo creo que debemos abordar desde la perspectiva más glaciológica, en particular si queremos hacer esto, y con esto voy terminando, que es una modelación, un entendimiento de lo que va a pasar a futuro con los cambios glaciológicos que están ocurriendo en el país. Ya les dije que Campo de Hielo es la zona donde hay más hielo en el país, donde hay más cambios los mayores cambios que se están produciendo están ocurriendo ahí, pero sabemos muy poco qué va a pasar a futuro. ¿Qué va a pasar en términos de los caudales? O, por ejemplo, en términos de los riesgos potenciales, o en términos de las cargas de sedimento futuras. Se supone, y todos los modelos indican, que la cobertura glaciar va a disminuir, no solo en Patagonia, sino que en todo el país. Bueno, eso va a tener un efecto en los servicios ambientales que prestan los glaciares, ¿ya? Y entre esos servicios, bueno, está el agua de consumo, la hidroelectricidad, los riesgos también asociados con los glaciares, los sedimentos que se producen, las condiciones medioambientales asociadas con glaciares, etc. Y esos temas no los podemos modelar sin data validada y obtenida, ojalá con mayor precisión y con mayor resolución en el sur de Chile y en las zonas de montaña. Esto es perfectamente válido, no solamente en Patagonia, sino que también es válido en la Cordillera Central, donde además existe competencia por los recursos, donde los glaciares son fundamentales para los recursos hídricos, y donde no sabemos mucho de lo que va a pasar al futuro, y tenemos claridad de que ahí sí las consecuencias pueden ser directas para el ser humano, ya no a través del aumento global del nivel del mar, sino que, por ejemplo, en términos del consumo de recursos hídricos provenientes de glaciares. Bueno, eso les quería plantear, espero que sea de interés para ustedes, y espero que hayan algunas consultas que me puedan hacer a posteriori. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Interesante saber sobre las deficiencias, digamos, en este estudio. Bueno, y como segundo expositor tenemos al profesor Pablo Sarricolea, asociado del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, editor de la revista Investigaciones Geográficas, doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental, tiene un máster en Climatología Aplicada, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental, y un magíster en Geografía. Sus líneas de investigación se enmarcan en la geografía física y ambiental, específicamente en la climatología urbana, cambio climático y análisis de amenazas hidrometeorológicas. Entonces damos la bienvenida a Pablo y adelante con su presentación. Gracias. Muchas gracias, Micaela. Siguiendo un poco como lo que nos contaba Andrés, tengo 3 mensajes para hoy respecto al cambio climático y la geografía, que creo que son pertinentes y necesarios en este ciclo de conversaciones sobre esta geografía crítica, ¿cierto? En primer lugar, me gustaría colocar en valor el hecho que en los últimos años ha aparecido la ciencia del sistema terrestre, y esta en la literatura internacional uno lo empieza a encontrar alojado dentro de la disciplina geográfica. O sea, la geografía, desde su mirada holística, es la que está mejor posicionada para los estudios, digamos, integrativos del cambio climático. No solamente desde los aspectos biofísicos, ¿cierto?, sino que entendiendo lo que ocurre con las interacciones con el ser humano, incluso con los ciclos biogeoquímicos. O sea, entender eso, que la geografía tiene un rol fundamental en esto que está emergiendo como una ciencia del sistema terrestre integrativa, es clave, es clave. Acá en el costado
de derecho, lo que mostramos es justamente lo que también ha relatado Andrés. O sea, las estaciones principales de la Dirección Meteorológica de Chile son muy pocas. Estas son principalmente relacionadas con los aeropuertos. Y claro, uno tiene que acceder a otras estaciones como las de la Dirección General de Aguas, que no siempre siguen los mismos controles de calidad que pueden tener estos observatorios principales. Como ustedes verán, en la parte sur hay muy pocas estaciones oficiales y justamente el área de los campos de hielo está desprovisto de estas estaciones oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile. Si uno luego mira los datos, en particular de temperatura, a partir de estos índices de extremo, uno puede notar que hay grandes diferencias entre un lugar y otro. Por ejemplo, el rango de las temperaturas diurnas está descendiendo en el norte, es decir, hay un clima más homogéneo, y hacia el sur está aumentando. En Curicó, en Temuco, Valdivia, la amplitud térmica diaria está aumentando. En los días bajo el umbral de los 0 grados, días de frío, ¿cierto? Lo que uno observa es que están disminuyendo en Balmaceda. Eso uno lo podría proyectar hacia el sur, pero claro, eso es arriesgado. Eso es arriesgado. Y lo mismo pasa con el aumento de los días de verano, aquellos que superan el umbral de los 25 grados. Están aumentando prácticamente en todo el país, y en las zonas costeras no es tan notorio, justamente por la corriente de Humboldt, ¿cierto? Las aguas frías de nuestro océano. Esto que he marcado acá sobre ensamblar e integrar fragmentos del conocimiento es algo que siempre debiese llamar la atención de los geógrafos y de los que van a hacer un estudio de magíster, ¿cierto?, en geografía. Porque esa es una capacidad que no todas las disciplinas tienen, y eso es, digamos, la fuerza que le da la disciplina geográfica para estos tipos de análisis. Hace poco hemos publicado este artículo, ¿cierto?, en 2019, sobre las tendencias de la precipitación ya con más estaciones en Chile centro-sur, desde los 30 hasta los 46 grados de latitud, y lo que vemos en los puntos de tendencia en el semestre húmedo y la tendencia anual de la concentración de la precipitación es esta gran, digamos, diferenciación a escala local. O sea, uno se va encontrando con lugares que tienen tendencias positivas y negativas en un estrecho espacio, digamos, en un territorio bastante acotado. Si se fijan, hay una superposición y una mixtura, ¿cierto? Digamos, los 3.000 metros, prácticamente no tenemos estaciones, y en gran parte de la cordillera de Chile central. Estos son más de 200 observatorios. Y si uno quisiera hacer alguna extrapolación o interpolación, resulta evidente que esto es muy complejo. Imagínense esto, llevarlo a modelos de producto grillado, no se ven tan caóticos como lo que vemos en esta imagen. Habitualmente los modelos climáticos, como vienen de una escala mucho mayor, de cientos de kilómetros, habitualmente no reproducen bien los climas locales. Y eso es lo que nos están mostrando en este caso las estaciones meteorológicas con sus tendencias tan disímiles, ¿cierto? Estas tendencias que muestran que hacia los años 90 eran bastante positivas, es decir, un aumento de la concentración de las precipitaciones, es decir, que las lluvias están ocurriendo más concentradas, en menos días. Y eso lo muestran prácticamente todos los reportes de variabilidad climática, incluso las tendencias de cambio climático futuro, que va a llover menos días en el año, y también va a llover menos en Chile centro-sur.
Así que el llamado a la atención acá es a rescatar los climas locales como algo importante dentro de la disciplina geográfica. Y el último mensaje que me gustaría dejar en este conversatorio es respecto a las reconstrucciones. O sea, también muy recientemente hemos publicado este artículo a partir del Ciprés de Cordillera. Fuimos a la cordillera el 2017, sacamos testigos de Austrocederus chilensis y logramos reconstruir el índice de sequía SPI desde 1536 hasta el 2016. En total, lo que uno aprecia en estas reconstrucciones es la alta variabilidad, incluso esto está documentado en libros como el de Benjamín Vicuña Maquena, de 1877, sobre los climas de Chile, a partir de las grandes sequías que nuestro país tuvo en el siglo XVI, XVII, perdón, y alguna de ellas casi en el siglo XVIII. Incluso estábamos saliendo de una sequía cuando él estaba escribiendo este libro. Entonces, el mensaje que quiero dejar acá es la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿cierto? A partir de los proxies que nos pueden entregar los árboles o los mismos hielos, por ejemplo, a partir de otros proxies como oxígeno 18, y de esa forma entender mejor lo que ha pasado con el clima y proyectar de mejor manera, hacer modelos más robustos de cambio climático, ¿cierto? Eso es como algo clave. Acá, si alcanzan a ver en la imagen inferior derecha, la mega sequía es notable, pero no es la única gran sequía que ha visto nuestro centro del país, sino que también ha habido grandes sequías en el siglo XVI, por ahí, digamos, después de la llegada de los españoles. Ahí queda el registro en documentos históricos y además en los árboles. Así que ese era el mensaje que quería transmitir el día de hoy. Y también quedo atento a las preguntas. Gracias, Pablo. Importante la mirada integral para cómo se relacionaba también lo que hablaba anteriormente el profesor Andrés, ¿no? Bueno, y a continuación tenemos al profesor Hugo Romero, profesor de programas de graduación y de posgrado en el Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es profesor de Estado en Historia y Geografía, graduado en la Universidad de Chile, un máster y doctorado en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cranfield, Inglaterra, y Zaragoza, España, respectivamente, y un diplomado en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, de Suiza. Hugo Romero es Premio Nacional de Geografía del 2013 y Premio Latinoamericano de Geografía de Milton Santos del 2019. Y en esta oportunidad el profesor abordará la dimensión humana del cambio climático a través del estudio de la inequidad y la gobernanza del clima. Así que bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Micaela. Muchas gracias por esta invitación a dialogar, aunque sea brevemente, sobre, en el caso mío en particular, sobre la evolución que me ha tocado observar en el pensamiento geográfico. Manifestar también la tremenda alegría que uno tiene al escuchar los avances de la climatología en manos de colegas como Pablo, de colegas como Andrés, ¿no? Seguramente de Pamela, que participará a continuación, porque por un lado, debo decirlo con mucha modestia y seguramente con una muy poca responsabilidad personal, todos han sido mis alumnos, ¿no? Y eso lo digo no para presumir de nada, sino sencillamente para transmitir a los estudiantes de maestría y de posgrado de nuestro departamento que ellos fueron en algún momento, igual que ustedes, estudiantes de posgrado, que encontraron probablemente un campo fértil para desenvolver inquietudes, adoptar posiciones críticas desde el punto de vista filosófico, metodológico, para desafiar el desarrollo de la disciplina. Creo que la Universidad de Chile tiene que caracterizarse siempre por poner en duda las verdades que aparentemente predominan en el mundo, como es el caso del cambio climático hoy día, ¿no? Sobre lo cual existen múltiples interpretaciones
y múltiples también negaciones. Consecuentemente, la posibilidad de estar en la universidad y reflexionar continuamente sobre el valor que tiene el conocimiento científico y en el caso particular de la climatología. Por ejemplo, lo que ha planteado Andrés y Pablo, en el sentido de la carencia de información. Inmediatamente a uno se le vienen a la cabeza algunas cuestiones importantes. También ocurrió hace pocos días, ustedes probablemente algunos de ustedes saben, presentamos el libro Urban Climates in Latin America, un libro escrito por Springer, que es la principal editorial del mundo, o una de las principales editoriales del mundo, sobre este tipo de cuestiones, y ahí también vienen estudios muchos estudios sobre climas urbanos. Me recuerdo en estos momentos el estudio de Cristian Enrique, otro alumno que se doctoró en parte conmigo en la Universidad de Concepción, y Cristian plantea de que en realidad observa unos cambios importantes en los climas de las ciudades, y los datos que utiliza en el caso de Arica es Chacayuta, en el caso de Antofagasta es Cerro Moreno, en el caso de Iquique es Dalil Aracena, o sea, todos aeropuertos ubicados a muchos kilómetros de las ciudades, ¿no? Porque en las ciudades mismas no hay una red de estaciones meteorológicas, como tampoco, lo acabamos de corroborar, los hay en las zonas de montaña y tampoco en los temas glaciares, tres asuntos en los cuales el país tiene un muy importante interés en todo sentido. Una, porque constituye nuestro hábitat, y ya sabemos que vivimos en condiciones muy adversas en nuestras ciudades, y otra, porque los recursos provenientes de la montaña, esencialmente, son de alguna manera la fuente más importante de servicios ambientales, pero también de riqueza para el país. O sea, los recursos minerales, los recursos hídricos, los recursos energéticos, los recursos forestales, prácticamente todos tienen su instalación en áreas de montaña. Entonces, durante el último tiempo a mí me ha estado llamando la atención una dimensión que yo me he atrevido a denominar dimensión humana de los climas, pero también esto tiene ciertas otras bajadas, como por ejemplo justicia climática, justicia socioclimática, como climatología sociocultural, ¿no? Por pensar en algunos términos de hibridación que tratan de hacer justicia a esto que también Pablo planteó, que era la vigencia de la perspectiva holística de la geografía para ver el mundo de la realidad. Y claro, cuando uno ve la realidad, uno de los principales dificultades que enfrenta desde el punto de vista de la geografía es que, por ejemplo, cuando yo he estudiado el cambio climático y le pregunto o le preguntamos durante un tiempo a las autoridades de las comunidades de las regiones del norte qué pensaban sobre el cambio climático, obtuvimos la misma respuesta que obtiene en estos momentos un colega que acaba de hacer la misma pregunta en comunidades rurales en Santa Catarina, en el sur de Brasil, ¿no? O la profesora Astrid Ulloa, que pregunta lo mismo a los habitantes urbanos de Bogotá. ¿Qué piensan sobre el cambio climático? Y la respuesta es, en todos los casos, que el cambio climático no puede ser aislado de los problemas sociales, políticos, culturales, económicos que enfrenta nuestra sociedad. Que si sigue siendo aislado como un problema aparte y como un hecho esencialmente natural, no llega a la sociedad, ni el mensaje de los científicos, ni mucho menos los compromisos políticos para asumirlo en serio. Entonces, lógicamente, la única posibilidad, el único puente de movilizar a la sociedad es una ciencia ciudadana, una ciencia para la sociedad. Y eso me ha llevado entonces a pensar, a explorar durante el último tiempo, esto que, como les digo, en general lo podríamos denominar dimensión humana, pero que efectivamente al hablar de dimensión humana tiene en primer lugar una dimensión filosófica, ¿no? Y creo que el tema de la filosofía del clima ha sido muy poco tratado, no obstante que, como yo lo he dicho muchas veces, en 1936, el más importante, o uno de los más importantes filósofos japoneses, ¿no? Washiye Tetsuro, planteó exactamente que el clima tenía una fenomenología, y que esa fenomenología hacía incluso definirlo como un sentimiento, no un sentimiento en el sentido emocional, sino que porque se siente frío y se siente calor. Y consecuentemente él decía, el clima es lo que es parte del existir, y separaba la palabra existir, o sea, cuando la persona pasa a entrar en el clima, o el clima pasa a entrar en la persona. No solamente como una cuestión sensorial, sino como una cuestión de modo de vida, de adaptación a la vida cotidiana. Entonces, esa fenomenología del clima, desde el punto de vista filosófico, es algo que debemos seguir, por supuesto, profundizando. Pero luego viene toda la otra dimensión, por ejemplo, social del clima. Efectivamente, por un lado, la injusticia social del clima, porque todos estos cambios que ustedes están relatando, como la deglaciación,
¿no? O como, por ejemplo, los problemas de disminución de las precipitaciones, no son hechos causados por la naturaleza estrictamente, sino que son resultado de intervenciones humanas de aquellos países que ejercen la hegemonía geopolítica a nivel mundial, a nivel planetario. Por lo tanto, no podríamos separar la climatología de la geopolítica del clima. Y esencialmente no podríamos identificar a los responsables y a las víctimas de este proceso, y por lo tanto no podríamos reclamar justicia ambiental y justicia climática si no estamos teniendo en cuenta cuál es la causa profunda de estas cuestiones. Y por supuesto eso nos lleva a una climatología política necesariamente, ¿no? Porque efectivamente cuando uno ve los discursos retóricos, no hay ninguna autoridad. Y en estos días se celebran, no sé, los tantos años del Acuerdo de París. Y por supuesto, estamos llenos de políticas, de discursos, de documentos, de papeles escritos en todos los niveles, al mismo tiempo que vemos que todos los hechos que producen el cambio climático continúan aumentando. Y en nuestro país, la deforestación, ¿no es cierto?, la crisis hídrica, el crecimiento inorgánico de las ciudades, el arrasamiento de la vegetación y todos los hechos que conocemos desde el punto de vista ambiental continúan peor que antes. Entonces, ¿cuál es la razón que separa las acciones políticas de estos datos que produce la ciencia? Hay que averiguarlo, pero evidentemente la implantación de un cierto modelo de desarrollo nos hace que, por un lado, no tengamos los recursos para disponer de la información. Esto es muy importante. El mantenernos en la ignorancia no es un hecho fortuito, es un hecho causado por las élites mundiales y nacionales, de que ojalá sepamos lo menos posible para que sigamos amparados en una cierta mesianidad que va a venir a salvarnos del apocalipsis. Y eso no es verdad, ¿no? Aquí hay responsables sociales, hay responsables culturales y responsables políticos. Por lo tanto, creo que es una dimensión muy importante. Y unida a esa dimensión también me parece muy fundamental el tema de la justicia. El tema de la justicia climática, el tema de la justicia espacial, el tema de la justicia territorial. Aquí, como muchas veces hemos dicho, cuando llueve no todos se mojan, ¿no? Y efectivamente lo planteaba claramente también en el libro Climatología Urbana, ¿no? Lo que está pasando con la pandemia, lo que ha pasado con el dengue en términos de enfermedades, lo que pasa con las condiciones climáticas en las cuales se diferencian nuestras ciudades tan netamente, y por lo tanto los efectos sobre la salud y la pandemia. Todas estas cuestiones no son hechos asociales, ni aespaciales, ni ahistóricos. Todos tienen una dimensión humana que hay que privilegiar. Entonces, por eso me parece también probablemente en gran medida impulsado por mi propia edad, por mi propia experiencia de más de 50 años en la universidad, creo que hoy es el momento de los jóvenes, en el sentido de que ellos están mejor capacitados, evidentemente, para interpretar las nuevas tecnologías, para generar los datos e información que requerimos. Y a los más viejos nos corresponde reflexionar, nos corresponde leer estos extraordinarios documentos que ustedes están preparando, pero ponerlos en una dimensión distinta, ¿no? No digo ni mejor ni peor, una dimensión distinta, una dimensión centrada en el hombre como individuo, en el hombre como sociedad, en el hombre como cultura. Entonces, dos mensajes al final. Los dos autores que me parece, a mí en lo personal me han influido más durante el último tiempo, han sido por un lado My-Hume, ¿no?, que acaba de publicar un artículo muy interesante diciendo cómo los climatólogos deciden los campos de estudio, ya sea en el terreno, en las conferencias, ¿no?, o sencillamente por la hegemonía y la colonización de que somos objetos. Y creo que vale la pena considerarlo. Es un documento muy importante. Y el segundo autor que más me ha iluminado probablemente en el último tiempo es Juan van Cassel, ¿no?, un sacerdote holandés que vivió muchas décadas con la cultura aymara en el norte de Chile y fue capaz de leer el clima a través del conocimiento endógeno de las comunidades que allí residen. Es impresionante la diversidad y la capacidad de poder captar esa diversidad de los climas y los topoclimas en todas direcciones, pero también es muy significativo el reconocer en cada uno de esos aspectos culturales de que la diada de la cual habla My-Hume, que el clima no es un hecho físico, sino que es un hecho cultural. Cuando plantea esa dimensión, Van Cassel evidentemente transmite la responsabilidad social frente a estos cambios. Y por supuesto, todas las comunidades indígenas en todo el mundo están conscientes de que los desmejoramientos o degradaciones de la naturaleza son esencialmente el espejo y el reflejo de la degradación de la sociedad. Y por lo tanto, hay en todo esto, finalmente, una dimensión humanista que reconstruir.
¿no? Y yo esperaría, si la salud me lo permite y si la universidad me aguanta, ¿no? Durante los próximos años, de alguna manera, sistematizar esta visión humanista que, a mi juicio, es necesaria para fortalecer la climatología de los geógrafos particularmente. Yo no espero que los geofísicos otros, los meteorólogos, no pongan atención a estas dimensiones. Yo creo que con lo que están haciendo tienen suficiente trabajo. Pero sí me parece que la geografía puede de alguna manera enriquecerse si efectivamente podemos también reconocer que el protagonista fundamental del clima no es la atmósfera, sino es el hombre y la mujer, evidentemente. Entonces, un llamado, o mi mensaje en esa dirección: no renunciemos a una dimensión humanista, no renunciemos a una dimensión literaria, no renunciemos a una dimensión filosófica del clima, porque evidentemente el mayor progreso experimentado por la geografía durante las últimas décadas y los desafíos constantes que nos formula la disciplina hoy tienen que ver exactamente con esta constante revisión. Y si no, es cuestión de leer a Noel Castillo, esos son los últimos artículos, ¿no? Llamándonos a que no desperdiciemos la oportunidad de sumarnos a una demanda mundial de conocimiento sobre el clima, que evidentemente es uno de los problemas más trascendentes e importantes que enfrenta la humanidad hoy día. La pregunta sería, ¿y los geógrafos estaremos a la altura de un problema de esta importancia mundial? Por supuesto que ambos autores, Hume y Castries, coinciden en que hay que hacer un gran esfuerzo para poder situarse en esa posición. De otra manera, seremos una y otra vez, como siempre ha ocurrido, avasallados por otras disciplinas. Por lo tanto, es un buen momento para llamarlos a todos los que tengan interés, más allá de las aproximaciones cuantitativas, a pensar en estas otras dimensiones, esencialmente cualitativas, que den espacio para aquellos que tienen en su mente o en sus intenciones no el cambio climático, sino el cambio social, que es absolutamente imprescindible para que el clima refleje una sociedad más equitativa, más justa, más humana, más solidaria, y todo aquello que las culturas indígenas lo saben de memoria. La naturaleza responde a las ofensas de la sociedad. Eso, gracias. Gracias, profesor. Importante reflexionar sobre la incidencia humana, no solo negativa, sino que también positiva en contexto de cambio climático, por supuesto. Bueno, y seguimos con la profesora Pamela Smith, quien es geógrafa titulada en la Universidad de Chile, institución en la que en el año 2012 obtuvo su grado de magíster en gestión y planificación ambiental, doctora además en geografía de la Universidad Católica de Chile 2018, y actualmente es académica asistente del Departamento de Geografía y miembro del claustro y comité del Magíster en Geografía, y su área de investigación profundiza en las temáticas del medio ambiente urbano, la ecología urbana, clima urbano a escala local y microescala, sustentabilidad urbana, resiliencia y cambio climático en la ciudad. Investigadora también adjunta del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y a continuación, Pamela nos presentará los desafíos que implica el estudio de la climatología urbana y la consideración de su resultado en la planificación y diseño de la ciudad resiliente al cambio climático. Gracias, Pamela. Muchas gracias, Micaela, por la presentación. Y también, bueno, feliz, agradecida a todos los presentes. Y creo que es primera vez que nos juntamos todos los climatólogos del departamento, que trabajamos clima, por lo menos desde mi historia en el departamento, es primera vez que puedo compartir con todos ellos en un conversatorio. Y además con Teresita, que viene del mundo más profesional y que también es un remesión o algo que desde la ciencia o desde la academia nos tiene que movilizar para poder ir reconociendo cuáles son las necesidades del mundo real, del mundo fuera de la universidad. Yo les voy a presentar o los voy a llevar ahora a la ciudad en este camino que hemos hecho de los problemas a distintas escalas en la climatología y donde en un escenario en el que cuestiones como las que mencionaba el profesor Romero son súper importantes, porque es el escenario donde la relación clima-sociedad se da en ambas direcciones, yo creo,
y que es súper necesaria esa consideración o tener presente eso. Las ciudades son importantes porque pese a que representan entre 2 a 3% de la superficie terrestre, ya concentran más del 50% de la población. En Latinoamérica, nuestra región, el promedio está en 80% aproximadamente en la actualidad, y en Chile está cerca del 88%, algo más de población viviendo en ciudades. Entonces nuestras ciudades son importantes y son probablemente responsables también de muchos de los cambios que observa o que se observan en los glaciares o en territorios, en lugares fuera de las ciudades. Somos responsables de alrededor del 60 al 80% de la emisión de gases de efecto invernadero. Estas cifras cambian de acuerdo a la metodología de los estudios, de si se consideran las emisiones solo dentro de la ciudad o se consideran también aquellas emisiones generadas para sostener a las ciudades, emisiones que no están localizadas en las áreas urbanas, pero sí están explicadas para sostener a las ciudades. Y en general nuestra relación con el clima en las ciudades no es tan cercano, porque el clima nos afecta como en las comunidades rurales, comunidades de indígenas o no indígenas que viven y que sus medios de vida están mucho más ligados, son mucho más cercanos, dependen mucho, de manera mucho más importante al comportamiento del clima, a la variabilidad estacional o decadal de las lluvias, etc. Nosotros sabemos que el clima urbano se explica o surge en respuesta a la modificación que genera la ciudad. La ciudad genera este comportamiento climático que se define como un gradiente, como una diferencia de principalmente el parámetro de la temperatura del aire, que en general se encuentra más elevada al interior de la ciudad, explicadas por el diseño y la planificación de la ciudad. Cuando quienes estudiamos climatología urbana entendemos el clima urbano como una construcción social, en el sentido en que su formación, el clima de la ciudad y la heterogeneidad del clima al interior de las ciudades se explica por cuestiones sociales, económicas, políticas, por la toma de decisión que se está llevando a cabo en una ciudad y que afecta de manera diferencial, o que un habitante al interior de la ciudad puede poseer una calidad climática o una diferenciación muy grande en términos de las condiciones climáticas que enfrenta en los diferentes barrios que habita. Y eso es consecuencia de la toma de decisiones o la ausencia de toma de decisiones, de cómo se ha dirigido el diseño y la planificación de la ciudad. Nosotros podemos observar diferentes escalas. La escala local es la que a lo mejor podemos caracterizar a la ciudad con un único número. Cuando nosotros hablamos de la diferencia de temperatura de la isla de calor urbana, podríamos definir a la ciudad con un único valor. Sin embargo, sabemos que al interior de las ciudades hay una importante diferenciación interna que se explica a partir de otras escalas del clima, como la climatología zonal o la topoclimatología urbana, o la microescala, sobre todo aquella escala más relacionada con el individuo, con el peatón, con cómo nos relacionamos de manera cotidiana con las condiciones ambientales y climáticas. Entonces esas diferencias es importante ir observándolas porque nos permiten ir caracterizando y reconociendo cuáles son los diferentes climas que vivimos, que sufrimos los habitantes urbanos, y cuál es nuestro nivel de preparación o de vulnerabilidad frente a estas diferentes condiciones. Si nosotros observamos esta tabla, en esta tabla tenemos el cálculo de la isla de calor superficial para 30 y tantas ciudades en Chile, y nosotros podemos ir observando y definiendo, categorizando, ir identificando cuáles son las ciudades que tienen una isla de calor superficial más alta. Sin embargo, esto representa un único valor, eso quiero insistir. No, uno de los efectos de los efectos más significativos, aquellas cosas que los habitantes urbanos somos más conscientes, por ejemplo, es de los episodios extremos de temperatura. Uno de los episodios extremos es la ola de calor, ¿cierto? Que es definida de acuerdo a la ciudad y la estación del año.
nosotros también podemos observar al interior de un grupo de ciudades en Chile, podemos ir observando cuáles son la cantidad de ola de calor, la frecuencia, cómo ha aumentado la intensidad de la ola de calor desde un periodo hasta ahora en las diferentes ciudades. Sin embargo, ese valor se expresa de manera distinta al interior de la ciudad. Si nosotros observamos esta cartografía, la construí hace un par de años ya, esto lo estoy reproduciendo para otras ciudades, pero esto es Chillán. Y cuando uno calcula el nivel de calidad climática para Chillán explicado por factores relacionados con el comportamiento de parámetros climáticos como la temperatura o la humedad relativa del aire, pero también otros factores que explican o que definen el nivel de calidad climática, el diseño urbano, la cantidad de vegetación que hay, la densidad de construcciones, las tasas de impermeabilización, las alturas de las edificaciones, todos aquellos elementos que van modificando el comportamiento climático y van haciendo que los espacios públicos de la ciudad sean más o menos confortables, que el calor que experimentamos o el frío que experimentamos al interior de nuestras viviendas y los mecanismos que tenemos para poder ir disminuyendo brechas o haciendo más confortable, más habitable el lugar donde vivimos, son distintas al interior de las ciudades. Y si nosotros observamos las diferencias o aquellos lugares que tienen o gozan de mejor calidad climática, se relacionan con esto. Aquí hay un gradiente explicado por el nivel socioeconómico de la población. Las condiciones sociales, económicas o socioeconómicas de la población explican el diseño y la planificación de la ciudad. El nivel de calidad climática no es homogéneo en toda la ciudad, varía, es variable. Y eso significa que hay algunos habitantes en las ciudades que gozan de mejor calidad climática que otros. Inclusive, en este estudio, si uno observa la calidad climática de los espacios públicos, de las plazas, los parques, es mayor en aquellos lugares de barrios con mayores niveles socioeconómicos. Eso es una profunda manifestación de injusticia climática. La justicia climática de la que ya nos hablaba el profesor Romero, que surge al alero del cambio climático para reconocer que el cambio climático es un problema no solo físico-ambiental, es un problema ético, es político. Es importante entenderlo desde ese punto de vista. La toma de decisiones que realizan las diferentes naciones está afectando a otros que son más vulnerables. Y eso se reproduce al interior de las ciudades. La justicia climática urbana. Es importante entender o ir llevando conceptos como este para ir visibilizando las diferencias y las inequidades al interior de nuestros territorios y poder identificar quiénes son los más sensibles o vulnerables. No es inocuo el diseño o la planificación que uno hace de una ciudad. No es lo mismo un edificio de muchos pisos con áreas verdes alrededor o la misma cantidad de habitantes en la misma superficie distribuida en viviendas unifamiliares, multifamiliares de bajo tamaño, la cantidad de vegetación, qué tipo de vegetación, el diseño de esa vegetación, eso no es inocuo. Y eso es importante entender porque hasta ahora la planificación no ha incorporado, en Chile por lo menos y en varios países, hay algunos ejemplos súper interesantes en Alemania, en España. Sin embargo, en general la planificación no ha incorporado al clima como un factor ni a las condiciones ambientales, pero en particular, desde mi punto de vista, tampoco ha incorporado el clima como un factor que determine la toma de decisiones en el territorio. ¿Y por qué? Algunos autores han hablado de que existe una falta de comunicación entre quienes investigamos y quienes toman las decisiones. Hay existencia de conflictos de intereses, limitaciones económicas, falta de conocimiento, prioridad, tiempo de proyectos políticos a corto plazo, voluntad política, datos meteorológicos inadecuados. Cuando el desconocimiento de los efectos del clima sobre la población, de que efectivamente el clima influye sobre el bienestar humano y sobre la salud humana incluso.
Si nosotros hablamos de datos al interior de la ciudad y hacemos un barrido por todas las ciudades, vamos a ir identificando que existe escasa información que nos permita caracterizar la climatología urbana de las ciudades. Y nosotros necesitamos estaciones urbanas o estaciones rurales al interior o cerca de las ciudades que nos permitan ir definiendo. El panorama ha ido mejorando en los últimos años. Sin embargo, por ejemplo, este es el escenario de la ciudad de Chillán. 2 estaciones meteorológicas al interior de la ciudad y algunas otras en las áreas rurales. Eso es muy poca información. Hay ciudades que incluso no tienen información. Sin embargo, si observamos los instrumentos de planificación, de ordenamiento territorial, cuando nosotros hablamos de altura de edificaciones, de coeficientes de ocupación, estamos afectando el comportamiento climático de los barrios. Sin embargo, no hay una consideración explícita de cómo esto afecta en términos ambientales o climáticos el lugar donde vivimos. Entonces es importante, aquí cuando hay coeficientes de ocupación 1, que es el 100%, en lugares donde ya hay el 60% y hay una situación complicada, ¿ya? O la altura de la edificación, la altura máxima de las edificaciones. Finalmente, para ir terminando, el tema de los recursos económicos. Si pensamos en Chillán todavía, el 3% del presupuesto municipal se va para la mantención de espacios públicos. 35 millones de pesos al año cuesta regar un parque en Chillán. En general los municipios acceden a fuentes del gobierno central para poder crear nuevas áreas verdes o nuevos espacios públicos, para poder mantenerlos. Por eso, si nosotros observamos muchas ciudades, yo he reconocido en Chillán, en Conce, en Valpo y Viña, en Antofagasta, la cantidad de canchas, por ejemplo, que tenemos. Y eso también es consecuencia no de que en Chile seamos excelentes para la pelota y que lo único que queramos es estar jugando fútbol. Es porque el diseño, la construcción de una cancha y su mantención es lo más económico para los municipios. Es la solución más económica para ofrecer espacios públicos. Ay, perdón. Tenemos esperanza, el cambio climático, por lo menos a nivel... Ay, perdón, Coca. Perdón, no tengo hijos chicos, pero tengo un perro chico. A nivel institucional ha despertado, ha ido generando instrumentos que podrían ser una oportunidad para ir incorporando el clima en la toma de decisiones territoriales. Porque esta es la última lámina en esta imagen de UNICEF, por ejemplo, porque no es irrelevante el entorno ambiental y climático en el que crecemos o en el que vivimos. Y el escenario en términos de cambio climático, se observa que va a haber, por ejemplo, una intensificación de los extremos. Y no es irrelevante, por ejemplo, la vivienda, las condiciones de vivienda, de acceso a áreas verdes, que nosotros observamos, por ejemplo, en la infancia en los barrios ricos y pobres en España. Esto es un ejemplo en España, que es fácilmente reproducible en toda Latinoamérica, yo creo. Y es un llamado a atención también. Es importante ir reconociendo esas desigualdades. Eso, muchas gracias. Gracias, Pamela. Importante la relevancia de justamente los aspectos políticos para la resiliencia actual y futura. Bueno, y por último, queremos presentar a Teresita Alcántara, arquitecta con magíster en gestión pública aplicada por el Tecnológico de Monterrey, México. Tiene un magíster en arquitectura, mención de diseño urbano por la Universidad de Colina, México, y un magíster en geografía, mención organización urbano-regional por la Universidad de Chile. Con más de 15 años de experiencia en las áreas de planificación urbana, administración pública, ordenamiento territorial y gestión de riesgo de desastres, y participando activamente en el diseño e implementación de políticas públicas para los gobiernos subnacionales. Actualmente se desempeña como académica e-learning para funcionarios públicos y profesionales de América Latina y el Caribe por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, así como coordinadora de proyectos de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático
para la Asociación ADAPT Chile y coordinadora técnica del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía de Chile, especializándose en temas de adaptación, resiliencia y gobernanza climática. Muchas gracias, Teresita, bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias por el espacio, obviamente, a la Universidad de Chile, a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y bueno, a todos los aquí presentes. Y bueno, en lo particular también tenemos a representantes de la Municipalidad de Algarrobo, que también agradezco su asistencia en este evento. Bueno, yo voy a platicar un poquito sobre esta bajada que estamos haciendo con todos los profesionales y expertos científicos sobre temas de cambio climático y obviamente su vinculación con la gestión integral de riesgo de desastres. En lo particular, bueno, voy a enfocarme primero en lo que es el fenómeno y las problemáticas, donde realmente podemos concebir el riesgo como un proceso producto de una construcción social, en donde estamos experimentando tendencias climáticas tales como el aumento de temperaturas, la disminución de la precipitación y el aumento de los eventos extremos al clima. Entonces, esto en consecuencia está generando nuevos escenarios de riesgo por la frecuencia y permanencia de estos factores asociados a la variabilidad del clima y cambio climático a partir de amenazas de manifestación súbita y de desarrollo lento, los cuales, bueno, son algunos fenómenos hidrometeorológicos, las megasequías, los incendios forestales y de interfase, las islas de calor urbana, que bueno, ya las vino hablando Pamela, y los procesos de desertificación y erosión. Bueno, en este sentido, destacamos también el rol de las ciudades dentro de este contexto, ya que son los espacios o entornos territoriales donde experimentan con mayor impacto estos fenómenos, en el cual al 2050 alrededor de 2/3 de la población mundial residirá en ciudades. Y para este mismo periodo, el 80% de la población de América Latina y del Caribe realmente también residirá en ciudades, la cual la convierte en la región más urbanizada del mundo. Y a pesar de que Latinoamérica no es la región que mayores emisiones de gases de efecto invernadero genera, sí es la que más impactos tiene debido al cambio climático, lo cual pone en riesgo la sostenibilidad de los territorios y los servicios ecosistémicos que pueden garantizarnos una mejor calidad de vida para todos. Particularizando en el contexto que nos ocupa, podemos mencionar que Chile presenta 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, contra el cambio climático. Y en congruencia a lo anterior y de acuerdo a los resultados del Atlas de Riesgos Climáticos a escala local, el cual fue una herramienta lanzada hace algunos días por el Ministerio de Medio Ambiente en coordinación con organismos y centros de investigación tales como el CR2 y el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, se logró mapear los principales impactos de cambio climático en el periodo 2035 a 2065, determinando que el 84% de las comunas presenta un nivel alto de riesgo climático para los sectores analizados. Y además, casi todas las comunas corren riesgo de pérdida de biodiversidad y también casi todos los asentamientos urbanos ven amenazada su seguridad hídrica por la disminución de las precipitaciones. En este sentido, resulta importante destacar que esta problemática se vincula estrechamente con los modelos de crecimiento basados en la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables, donde la fuente de la riqueza de los países nos está conduciendo a un futuro no sostenible, en realidad, en donde no existe un equilibrio entre los elementos económicos, los ambientales y los sociales. Y es aquí donde surge el cuestionamiento sobre cuánto nos cuesta afrontar el desastre. Como referente, en 2012, la OCDE daba a Chile como uno de los países con nivel de más alto uno de los países con el nivel más alto en daños en catástrofes en relación al Producto Interno Bruto durante los últimos 72 años, por lo cual definitivamente cuesta más invertir en afrontar los desastres que en prevenirlos para reducir sus impactos, y esto está estrechamente vinculado con la vulnerabilidad de los territorios. Ahora bien, ¿cómo afrontamos esto? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? En primera instancia, puedo mencionar lo siguiente: abordar la problemática bajo un análisis sistémico en 5 dimensiones, que podrían ser las 5 M's: multiamenaza, multiactor, multinivel, multisector y multidisciplinario o transdisciplinario, que ha sido como el nuevo concepto. Número 2, fortalecer el rol de la gobernanza desde lo local y regional para una planificación urbana y territorial, con un enfoque prospectivo y una visión de ciudad y territorio a largo plazo, donde realmente logremos abordar tanto las causas, que tiene que ver con la mitigación o la reducción de gases de efecto invernadero, como los efectos de cambio climático, que tiene que ver con la adaptación.
Todo esto para lograr la construcción de agendas de desarrollo local bajas en carbono y resilientes al clima, las cuales hemos estado impulsando desde la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, en los siguientes ejes de trabajo, vinculados a energía, residuos, transporte y movilidad, agua, salud, ecosistemas, cultura e identidad, infraestructura crítica y gestión de riesgo de desastres. Cabe destacar que nuestros esfuerzos han dado frutos, en donde actualmente tenemos ciudades y gobiernos locales chilenos líderes en la temática, destacando de manera particular a Peñalolén, la cual ha sido reconocida como una de las 88 ciudades líderes a nivel mundial por su impulso y gestión a la acción climática local. Número 3. Aportar desde lo local al cumplimiento de metas, objetivos y compromisos nacionales e internacionales en la materia al 2030 y al 2050, que son como nuestros principales hitos, que tienen que ver con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco de Sendai, la nueva Agenda Urbana, que es la NAU, y las contribuciones nacionalmente determinadas, donde realmente se trabaje bajo el siguiente principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. De manera particular tenemos una meta 2040 que es la descarbonización para nuestro país y 2050 que es la carbono neutralidad. Al respecto destacamos la buena gestión de Coronel como uno de nuestros actuales miembros de la red, donde se han generado los primeros cierres de centrales a carbón en el país y el cambio de la misión comunal para dejar de lado de una vez por todas la denominación de zonas de sacrificio para reconvertirse en zonas o territorios de esperanza y calidad de vida adecuada para los habitantes. Número 4. Fortalecer los diálogos y vinculación entre la ciencia y la política para reducir las brechas de conocimiento que permitan la implementación de estrategias y acciones para la adaptación. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, principalmente el intercambio de experiencia, conocimiento entre pares, redes de acción climática y países con problemáticas comunes y contextos similares. También tiene que ver la promoción de mecanismos asociativos de tipo público-privado para la transferencia del riesgo que tienen que ver con los seguros y con esto asegurar fuentes de financiamiento nacionales e internacionales para la gestión de riesgo de desastres vinculadas a cambio climático. Les puedo comentar también que tenemos recursos como asociación y como red que se publicaron en el 2020 que tiene que ver con la guía para la gestión local de cambio climático, que fue un proceso de conocimiento e intercambio entre redes de acción climática entre Chile y Argentina, en los cuales se destacan 5 aspectos para una ruta que tiene que ver con la gestión local. 1, que es el compromiso político. 2, la formación continua y capacitación. 3, el diagnóstico. Diagnóstico en las emisiones a una escala territorial y por el lado de adaptación que tiene que ver con la evaluación de riesgo y vulnerabilidad. 4, planificación estratégica y finalmente el 5, que es el financiamiento. Esto, entre otros factores, nos ha motivado también a formar parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, que es la alianza de alcaldes comprometidos por la acción climática más grande del mundo, en el cual ADAPT Chile, junto con la Red Chilena, fungimos como coordinadores nacionales técnicos del pacto para la elaboración de metas y objetivos claros en mitigación, adaptación y acceso a la energía, los cuales permitirán monitorear, evaluar y reconocer el esfuerzo de las ciudades y gobiernos locales comprometidos con la iniciativa. Y finalmente 5, promover una estrategia climática de largo plazo y estrategias energéticas locales. Estas últimas promovidas por el Programa Común Energética del Ministerio de Energía, junto con la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando las proyecciones y escenarios climáticos del siglo XXI en congruencia con una matriz energética y su transición basada en energías limpias o energías renovables no convencionales, lo cual en suma permitirá realmente generar políticas públicas más específicas y adecuadas para ciertas zonas con el fin de reducir la sensibilidad a los cambios del sistema climático. Y bueno, ya para cerrar, realmente me permito comentar o citar a Albert Einstein, que realmente él señalaba que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tiene que ver con la promoción, no solamente de la adaptación, sino con un concepto mucho más profundo que tiene que ver con una transformación estructural que nos permita la forma de ver y actuar en cómo estamos abordando la problemática. De esta manera, juntos, bajo una mirada integral, es necesario generar una reactivación transformadora justa, inclusiva y sostenible no solamente para Chile, sino para Latinoamérica y para el mundo. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Teresita. Interesante conocer sobre el rol que están teniendo los municipios y otros órganos, ¿no?
Bueno, hasta ahora no han habido preguntas por el chat. No sé si hay alguna pregunta espontánea. De lo contrario, invitaría en primer lugar a los expositores si espontáneamente tienen algunas palabras de cierre en cuanto a los desafíos del contexto actual en el que estamos atravesando específicamente en Chile con la nueva constitución y bueno, ya a nivel global, cambio climático y pandemia. Y para finalizar, también Michael quisiera dar unas palabras de cierre también. ¿Alguien que quisiera ¿Puedo hablar? hacer una pregunta? Sí, sí. Bueno, quería felicitar a los colegas. Yo, como dijo Pamela, además, tampoco nunca los había oído a todos juntos, y creo que solo a Pablo lo había escuchado en distintos seminarios, y a Hugo, que es el que más había visto de todo el grupo. Yo quisiera plantearle una pregunta a todos y a todas, pensando en que trabajan en distintos ecosistemas. Pamela hablaba de espacios más urbanos, Andrés de territorios más glaciológicos, Pablo y Hugo también tenían como una interfaz territorial que creo que transita entre lo cordillerano, lo precordillerano y también lo urbano. Entonces, a mí me gustaría si pudieran, o tal vez Hugo y Pablo, ahondar más en el concepto de justicia climática, porque hay otros autores como David Harvey que en uno de sus, no recientes, pero de los libros de los últimos 5 años, él propone la tesis de la justicia socioambiental. Soya habla de la justicia espacial y otros hablan de la justicia social. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma tiene como dimensión distinta o complementaria la justicia climática? Es una duda más conceptual que me gustaría que los colegas, el que desee, si pudiese profundizarla. Y la otra es más que todo un comentario, no sé si Pamela lo puede complementar, pero ella en una de sus láminas tenía algo que era bien interesante porque ella planteaba cómo, no sé Pamela si te interpreto bien, pero cómo el cambio climático no es un problema en términos profundos para la planificación territorial en Chile, y al parecer estuviera, como pasa con muchas dimensiones, como anclada a un sector. Y a mí también me preocupa, después de oírla a ella y que en algún momento trabajé el efecto que producían también los edificios en zonas del centro, me preocupa cómo la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 2014 y la Política Nacional de Desarrollo Rural, incluso la Política de Ordenamiento Territorial, no incorporan dentro de sus principios rectores, que son los que debiesen como garantizar, ¿cierto?, la justicia socioespacial en el tiempo para distintas escalas, distintas generaciones. Claro, preocupa que no sean parte del debate. Como yo no sé qué sector cree el Estado que le es un problema al resolver la justicia climática o la justicia redistributiva. ¿Qué hacemos con aquellos lugares que tienen mucha contaminación? ¿Cómo reparamos? Entonces, más que todo un comentario de la presentación también de Pamela. Eso, gracias. Bueno, ¿hablo yo primero? Ya. Bueno, el concepto de justicia climática surge desde el concepto de justicia ambiental como parte como de la extensión conceptual de la justicia ambiental propiamente tal. Creo que surge para visibilizar las profundas desigualdades que existen en el marco del cambio climático en primer lugar. La justicia climática surge por el cambio climático y como a escala global para reconocer las diferencias que existen entre las diferentes naciones y cómo quienes están generando más emisión de gases de efecto invernadero son los que no necesariamente son los más vulnerables. ¿Qué es lo que decía un poco Teresita? Latinoamérica no es la que más gases de efecto invernadero genera, pero sí en términos de la cantidad de amenazas que hay y de la vulnerabilidad o la sensibilidad de los territorios, sí probablemente somos parte de
O sea, o nos vamos a ver nos estamos viendo súper expuestos y vulnerables. Entonces, creo, mi lectura es que surge como para para visibilizar la desigualdad que existe, que después se puede utilizar o es fácilmente también utilizar el concepto para entender o para visibilizar las profundas desigualdades que existen al interior de nuestras ciudades también. Por eso yo digo justicia climática urbana, o injusticia climática urbana, porque es una reproducción, o sea, nosotros podemos ver una profunda heterogeneidad en términos del clima y que se traduce o que está reflejando una profunda desigualdad, una diferenciación en términos del diseño urbano, de las condiciones materiales y los recursos económicos con que los habitantes cuentan para enfrentar la variabilidad del clima, enfrentar los extremos climáticos, y que se ha profundizado además en el contexto actual de la pandemia, en el que las condiciones materiales de tu vivienda son las condiciones con las que has tenido que enfrentarte al frío del invierno y ahora te vas a tener que enfrentar al calor del verano, y son las condiciones que posees y la capacidad que tienes para acceder o no a medios eficientes, limpios de calefacción, de refrigeración, etc. Y la otra pregunta era... No era una pregunta, Pame, sino que era un comentario, como a ti te preocupaba, como la dificultad, sí, falta mirar. Es lo que se ha ido observando, o sea, es lo que se observa hasta ahora en los instrumentos de planificación, que no hay una consideración del clima en Chile como un criterio para la toma de decisiones, sino más bien la consideración del clima está como en el contexto, en la caracterización de la comuna o del territorio en términos de valores agregados, medias mensuales, medias anuales. Sin embargo, no es algo explícito respecto a que efectivamente yo tomo decisiones pensando en favorecer los flujos de aire, en favorecer la ventilación o en favorecer el asolamiento de las viviendas en el invierno también, que también es algo importante. Entonces, no es una consideración. Yo creo que el trabajo que está haciendo ADAPT Chile, donde trabaja la Teresita, es súper interesante porque están contribuyendo a la generación de planes de adaptación local al cambio climático. Efectivamente, yo veo el cambio climático como una oportunidad de instalar al clima institucionalmente, o sea, de instalarlo a nivel de los gobiernos locales. Sin embargo, creo que ahí hay una importante pregunta, o sea, hay dos importantes cosas respecto de las cuales nos tenemos que hacer cargo también. Una, que es el desafío de la falta de información, que es algo que hemos visto transversal en todas las presentaciones, que los gobiernos locales no necesariamente cuentan con la información para tomar una decisión de manera adecuada en términos climáticos, ambientales, y los recursos económicos, recursos humanos que cuentan los gobiernos locales para poder desarrollar e implementar estos planes de adaptación local al cambio climático, que además no aparecen directamente articulados a todo el organigrama institucional asociado al cambio climático. El documento con el que termina a nivel institucional el cambio climático en Chile son los planes regionales. Pero estos planes de adaptación local, creo que hay un desafío ahí de darle una mayor articulación a todo el organigrama. Pero ahí seguro Teresita tiene más info. Oye, yo también quería colaborar con responderle algo a Jan, especialmente porque es interesante, dos antecedentes relevantes. Una de las principales fuentes de calor y contaminación en las ciudades son los automóviles, ¿no? Y si tú quieres comprar un automóvil hoy día, lamento decirte que no hay stock disponible, ¿no? Y durante el último año, a pesar de la crisis económica, se vendieron sobre 300.000 autos nuevos en Santiago, lo cual mantiene la tendencia que ha existido durante los últimos 10 años, junto con todas las declaraciones retóricas que han habido sobre el control del cambio climático y junto con todos los acuerdos de las municipalidades nacionales e internacionales para luchar contra el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir?
de que una cosa es efectivamente estar de acuerdo en la disposición social que tenemos que movilizar para enfrentar estas cosas, y otra cuestión es aceptar en profundidad lo que significa la ciudad o la construcción del territorio y los paisajes como un elemento más de la construcción del capitalismo, ¿no? ¿Y qué sucede con el capitalismo, principalmente en las ciudades? ¿No? O sea, ¿cuál es la razón por la cual las mujeres del sector poniente de Santiago viven 12 años menos que las mujeres del sector oriente? ¿No? ¿O cuál es la razón por la cual los muertos por la pandemia superan en 10 veces el sector del sector poniente respecto al sector oriente? ¿No? Entonces, cualquiera de estas preguntas que nos formulemos necesariamente requiere una explicación, ¿no? Y esa explicación pasa necesariamente por lo mismo que planteaba Harvey, pero antes de eso, en Social Justice in the City, o sea, la justicia social en la ciudad, y que lo agregaba o lo complementaba con particularmente con las ideas de Heine y de Eric Swingelow, ¿no? En el sentido que nada es natural en la ciudad, ¿no? ¿Y qué quería decir con eso? Que cada uno de los espacios que construyen nuestras ciudades son construcciones sociales y urbanas que representan o parten de una máxima fundamental del capital. Cada uno de los objetos que conforman la ciudad tiene que estar privatizado y comodificado para tener valor en el mercado, porque la ciudad de lo que se trata es de ganar dinero. Todos tenemos que ganar dinero en la ciudad. Uno más que otro, por supuesto, dependiendo de las capacidades de gestión y apropiación de capital que tengan. Desde ese punto de vista, nada en la ciudad es un bien libre. Y por lo tanto, no lo es el aire. El aire no es un bien libre en la ciudad. Porque evidentemente, si tú te mueres 12 o vives 2 años menos en el sector poniente, es porque, entre otras cosas, el aire que respira está altamente contaminado, las fluctuaciones térmicas al interior de tu vivienda y en el barrio son suficientemente altas para producirte las dos causas principales de muerte, porque ¿de qué se mueren esas mujeres? Se mueren de 2 tipos de enfermedades que son características de Santiago, enfermedades asociadas al aparato respiratorio, hoy día con mayor razón, y enfermedades cardiovasculares asociadas principalmente al sedentarismo, a la falta de actividad física y al tipo de la vivienda en la cual residimos. Por lo cual, la pregunta sería, ¿por qué existen esas condiciones tan desfavorables de habitabilidad? Y la respuesta sería porque efectivamente no viven en un barrio que tenga la calidad de vida adecuada, que tenga la infraestructura dedicada a aquello y que esencialmente tenga un buen aire de calidad como tenemos las comunas del Oriente, ¿no es cierto? Fíjate que en un día de máxima contaminación Yasna, nosotros lo hemos registrado, lo hemos mapeado, en un día de máxima contaminación por partícula, la concentración de contaminante, material particulado en Las Condes, es 20 veces menor que la estación de Cerro Navia, 20 veces menor, ¿no? De eso estamos hablando. Entonces, consecuentemente, el clima, que es una composición del aire, ¿no? Está en primer lugar respondiendo nítidamente a una condición diferenciada en función del mercado. Tú tienes que tener el dinero suficiente para vivir en un lugar que tenga seguridad ante los riesgos climáticos, por un lado, y por otro lado que te garantice una adecuada condición de confort climático, y en tercer lugar que no tenga elevados índices de contaminación. ¿Cuáles son esos lugares dentro del mapa urbano de Santiago? Tú lo puedes llegar claramente a reconocer. Por lo tanto, el clima está comodificado, es una commodity más que tú tienes que estar dispuesta a pagar en el mercado, y lógicamente que si no tienes dinero tienes que contentarte con vivir en sitios riesgosos y de altas concentraciones de contaminantes, y por supuesto dentro de un clima social que obedece a esa condición de clima natural, por decirlo de alguna manera, pero ya hemos dicho que no puedes separarlos los dos. Por lo tanto, el clima además está gentrificado, una cosa muy importante, dado que es tu especialidad, ¿no? El clima está gentrificado. ¿Qué queremos decir con aquello? Fíjate tú, nosotros acabamos de terminar varios estudios que han sido publicados la última semana, contrastando el clima de Estación Central de los guetos verticales con el clima de Vitacura, ¿no? Y evidentemente la diferencia de temperatura de emisión superficial, que es la temperatura que realmente tú estás recibiendo cuando circulas por la ciudad, 20 grados de diferencia entre ambas comunas. Y prácticamente la eliminación completa de la ventilación y por lo tanto la generación más perspicaz de concentración de contaminantes para afectar a los inmigrantes y habitantes en departamentos de 20 metros cuadrados que viene a Estación Central. De eso estamos hablando cuando hablamos de justicia climática. Estamos hablando que a cada cual le corresponde el clima o tiene derecho a respirar el aire que su poder adquisitivo le permite.
Entonces, en ese momento, el aire dejó de ser un bien común de la ciudad y pasa a ser un bien absolutamente privatizado y comodificado. Y si tú tienes alguna duda, has de saber que en Santiago hay permisos de contaminación transable. O sea, en otras palabras, cuando se estableció la termoeléctrica de Renca, tuvo que retirar todos los taxis Lada que circulaban en Santiago para compensar la producción de contaminantes. Eso mismo tenía que ocurrir a nivel urbano. Si yo construyo un edificio de una cuadra, como la Estación Central, una cuadra de altura, tendría que estar dispuesta a compensar el incremento de la temperatura, la pérdida de ventilación, el desaparecimiento de la vegetación y de la humedad. Y esas regulaciones no existen y van a existir nunca en el país, mientras evidentemente la Constitución no considere que el aire y el clima es un bien común, como el agua, como el espacio, como el paisaje, como el territorio. En fin, entonces ahí estamos en una lucha que es la lucha de fondo que tenemos que librar. Y por eso cuando yo llamaba a reflexionar sobre la filosofía o la economía política que hay detrás del clima, es muy importante. No nos quedemos solamente con la dimensión atmosférica, porque es muy pequeña, ¿no? Y no nos permite explicar esto otro. Yo me alegro mucho que Peñalolén, que es una de las comunas que tiene la mayor desigualdad social en Chile, ¿no? Y que tiene tremendos problemas tenido con el estallido social, sea una comuna que figura en el ranking mundial como de un gran aporte a la lucha contra el cambio climático. Ojalá figurara como un gran aporte a la lucha contra la desigualdad social, a la lucha contra la injusticia, a la lucha contra la violencia. Si no logra eso, no va a trascender mayormente. Va a ser un ranking más de los miles de rankings que se emiten todos los años. Los hace la élite mundial, los produce la élite mundial, los aplica la élite mundial y no resuelve absolutamente nada, porque no llega jamás al corazón del tema. Y el corazón del tema es que tenemos que recomunalizar todos aquellos recursos de los cuales necesariamente dependemos como comunidad. Si a mí me dicen que mañana en Cerro Navia el aire va a estar contaminado al doble de lo que está hoy día, desafortunadamente no puedo respirar la mitad, que sería lo lógico, ¿no es cierto? Ojalá dependiera de todos los gobiernos locales, cuando en realidad también tenemos un Estado totalmente centralizado. Yo creo que también hay un esfuerzo que han emitido los gobiernos locales en la materia, aunque yo sé que no es suficiente para abordar integralmente. Entonces orientemos la discusión sobre eso. Sí, no, pero igual también no quería dejar de lado eso. Claro, sin un adecuado proceso de descentralización y sin un adecuado empoderamiento de las comunidades locales para defender su territorio, para defender su aire, como lo han intentado hacer muchas veces las comunas del sector poniente, que dicen, bueno, si tenemos 20 veces de más contaminación, denos 20 veces más de recursos fiscales para poder luchar contra esa situación, mediante una arborización, mediante pavimentación de calle, mediante sistema de transporte adecuado y, por supuesto, mediante viviendas también adecuadas. Mientras no resolvamos esos problemas, efectivamente vamos a seguir dando cuenta solamente de ellos. Gracias, profesor. Bueno, ya estamos más o menos en la hora. No quisiera cortar tan abruptamente, pero Michael quería dar unas palabras también antes de que las personas empezaran a retirarse. Así que, Michael, si quieres aprovechar ahora antes de... Sí, gracias, Micaela. Bueno, es un comentario tal vez un poco sobre lo que hemos hablado, pero primero que nada un agradecimiento a todos los que están presentes y los colegas y estudiantes y ex estudiantes. Creo que es un muy buen espacio este. Tenemos que repetirlo. Estas discusiones son muy fructíferas, o sea, uno está aprendiendo muchísimo de los colegas y es muy necesario, digamos, lo que dijo Pablo, ¿no? Como en un momento, volver tal vez un poco al carácter holístico, transdisciplinario tal vez en esencia de la geografía, ¿no? Como este momento de crisis territorial, de cambio climático, del capitaloceno, de la desigualdad, etcétera, todos estos temas que estamos trabajando también, son temas en esencia transdisciplinarios, y creo como el debate de hoy da cuenta de aquello también, ¿no? Y da cuenta también que tenemos que fortalecer como estos espacios, los diálogos entre nosotros, pero también con el mundo de la política pública. Lo que siempre nos falta un poquito, pienso yo,
es la relación con las comunidades, con los territorios, lograr como establecer algunos vínculos duraderos también, más allá de la duración de un proyecto, ¿no? Creo como hay una serie de desafíos donde estamos en un momento muy interesante de abordarlo, donde la sociedad como requiere, tal vez más que nunca, como de este tipo de pensamiento transdisciplinario y de la geografía o los estudios territoriales, ¿no? Entonces, en este sentido, de verdad, como me alegra mucho que nos estamos encontrando acá, para empezar a abordar este desafío. Creo otro también que se mencionó hoy es un desafío, o tal vez ha sido como más implícito, un desafío de comunicación o de traducción un poco de lo que estamos haciendo a través de nuevas metodologías, como, bueno, este webinar conversatorio, pero incluso a través de blogs, videos, nuevas tecnologías, ¿no? Creo como ahí también hay un desafío por abordar para que como el conocimiento transdisciplinario que tenemos que construir encuentre como diálogo, ¿no? En la sociedad. Creo como eso es como un siguiente paso también. Y también creo que como último punto, que tal vez lo podemos identificar como desafío también, que necesitamos avanzar en cruzar, sí, nuestros diagnósticos. Creo que nos podemos complementar y profundizar mucho mutuamente, pero por el otro lado también encontrar como algún tipo de mecanismo de rastreo y vinculación con la política pública, efectivamente. Se mencionaron, Yasna preguntó, por ejemplo, por la Política Nacional de Desarrollo Urbano, Pamela habló sobre ordenamiento territorial, planificación urbana. Varios de ustedes tienen este curso compartido este semestre que también va del diagnóstico del cambio climático hacia el ordenamiento y la planificación, pero tal vez entre nosotros, entre las distintas subdisciplinas de la geografía, las distintas especializaciones, tenemos que cruzar y debatir lo que sabemos, manejamos y pensamos sobre proyectos de ley que están en curso, sobre lo que hace una institución como ADAPT Chile, ¿no? Y otras. Y ahí como producir, creo, como cruces y profundizaciones. Pero a mí me alegra mucho, de verdad, y nuevamente gracias por participar, que estamos empezando con esto, o estamos retomando tal vez algo que dejamos un poco de lado. Y en este sentido también invitar a la última fecha de este ciclo de conversatorios, que es el 17, el próximo jueves a las 6 también. Se llama Reducción del riesgo de desastre en un mundo post/pandémico, desafíos y oportunidades. Y tenemos como invitados a Juan Pablo Sarmiento, de la Florida International University, Daniela Esmentevich, abogada de la Universidad de Chile, Carmen Paz Castro, del departamento, y Félix Liberona, un estudiante del magíster que va a moderar. Entonces, si pueden conectarse, sería excelente para seguir con las conversaciones. Sí, así, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias, hasta pronto. Gracias. Chao. Gracias. Chao.